Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar un poco de lo que significa RESTful, ¿sí? Y qué es este concepto y por qué nos importa en sistemas. RESTful son las siglas del inglés que significa Representational State Transfer, ¿sí? Que significa que básicamente lo que quiere decir es que cuando un cliente se comunica con un servidor, ¿sí? El servidor tiene un recurso y lo que va a enviarle al cliente es una representación del estado de este recurso. ¿Qué quiere decir en criollo? Digamos que le va a mandar los datos, una forma, una representación, una forma de escribir a los datos de este recurso, ¿sí? Digamos, para poner un ejemplo, que tenemos un post en un blog, ¿sí? Que está almacenado en una base de datos. Cuando yo entro en mi navegador y quiero acceder a ese blog a través de la aplicación cliente, que es la página que tenemos en el navegador, se comunica con el servidor, ¿sí? Y lo que le manda al servidor es una representación de ese estado de ese blog, como la que ven acá en este caso en JSON, ¿sí? Esto básicamente lo que quiere decir, ¿sí? Y lo más importante de todo, es que al cliente no le importa la implementación interna del servidor, ¿sí? El cliente está aislado del servidor, ¿sí? Y lo único que obtiene son representaciones de todos los datos que están adentro del servidor o todos los resultados de los procesos que el servidor corra o ejecute, ¿sí? En general, cuando tenemos este tipo de comunicación, lo más normal, ¿sí? Siempre es a través de textos, por medio del protocolo HTTP, es lo más común, no es, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero generalmente viene en formato JSON, ¿sí? JSON es el formato de JavaScript Object Notation, ¿sí? Donde viene la representación del recurso a través de la API REST, ¿sí? En un formato como este que está acá, ¿sí? Bueno, ¿qué necesito para que mi sistema sea considerado RESTful? ¿Sí? Hay una serie de restricciones, ¿sí? Son 5 restricciones obligatorias, más una restricción opcional que mi sistema debe cumplir para que yo pueda considerar que mi sistema es RESTful, o sea que respeta por completo el estilo, lo que se llama este estilo de arquitectura REST, ¿sí? El primero, ¿sí? El primer constraint o la primera restricción dice que tengo que estar en un esquema cliente-servidor, ¿sí? Los servidores tienen los recursos, los clientes quieren usar esos recursos, ¿sí? Existe lo que se llama una clara separación de intereses o separation of concerns, ¿sí? Que diría que también, digamos en criollo, quiere decir que las responsabilidades están separadas, ¿sí? Esto ayuda muchísimo a reducir la complejidad del sistema, ¿sí? Cuando solamente me tengo que preocupar del cliente o del servidor sin pensar en la implementación que tengo del otro lado, ¿sí? Y también facilita muchísimo la escalabilidad de un sistema, porque el sistema se hace mucho más simple, ¿sí? Cuando algo es simple, tiene menos partes que hacen que pueda responder mucho más a una serie de volumen de requerimientos o de volumen de solicitudes que uno podría tener en el servidor, ¿sí? Este modelo obviamente es una de las restricciones menores que tenemos, porque el modelo de cliente-servidor es tan pero tan común hoy actualmente que prácticamente todos los sistemas o todo lo que construyamos va a estar en un modelo cliente-servidor. Así que en general no tenemos un problema, ¿sí? En general la comunicación entre el servidor y el cliente se hace a través del protocolo HTTP, ¿sí? Pero eso no es parte de la restricción, ¿sí? La restricción de REST o el estándar de REST no pone ningún constraint sobre cuál es el método de comunicación entre el cliente y servidor, ¿sí? Yo puedo tener un sistema RESTful que se comunique por cualquier otro protocolo, ¿sí? FTP por ejemplo, ¿sí? Y no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero generalmente lo que se usa en los casos más normales es HTTP, ¿sí? Vamos a hablar como si siempre se usara HTTP, porque es prácticamente ubicuo, está en todos lados, ¿sí? Es muy raro, son muy pocos los sistemas que usen otro protocolo o que requieran de otro protocolo, ¿sí? El segundo constraint, sí, es el constraint que dice que la aplicación se llama sin estado o stateless, ¿sí?
quiere decir que la comunicación entre el cliente, esto habla solo de la comunicación, ¿sí? La comunicación entre el cliente y el servidor, ¿sí? Es stateless, ¿sí? No tiene estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que toda la información de sesión siempre es mantenida por el cliente y el servidor no sabe nada al respecto, ¿sí? Y cada vez que yo tengo que hacer una comunicación del cliente al servidor, tengo que enviarle toda la información necesaria para realizar esa solicitud, ¿sí? Quiere decir que el servidor no guarda nada del cliente, ¿sí? El servidor no tiene ninguna información del cliente y cada vez que le viene una solicitud, esa solicitud viene con toda la información necesaria, ¿sí? que el cliente haya guardado para ser respondida, ¿sí? Número 3, ¿sí? La restricción número 3 dice que la comunicación entre el cliente y el servidor deben poder ser marcadas como cacheables o no cacheables, ¿sí? Es la restricción de la caché, ¿sí? No vamos a hablar de qué es caché, ¿no? Pero tengan en cuenta como que el cliente se acuerda de alguna forma, ¿sí? De las comunicaciones que ha hecho con el servidor, ¿sí? Y si estas son cacheables, o sea que yo puedo guardar el resultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tengo, de alguna forma esto está relacionado al efecto colateral, que no tengo efecto colateral. Yo voy a solicitar y si vuelvo a solicitar el mismo recurso, de la misma forma, yo voy a obtener el mismo resultado. En ese caso, puedo hacer una caché, ¿sí? Donde yo guardo el resultado en mi cliente, si mi cliente guarda ese resultado. Y la próxima vez que tenga que hacer esta solicitud no la hace, sino que directamente accede a la caché, ¿sí? Esto lo que hace es reducir muy significativamente, si nosotros podemos implementar un esquema efectivo de cacheo, ¿sí? Esto reduce de forma significativa el número de interacciones que hay entre el cliente y el servidor, ¿sí? Esto es una mejora de performance impresionante para el cliente porque no tiene que hacer ninguna comunicación con el servidor y puede acceder a los recursos como si fueran locales, ¿sí? Y a la vez ayuda a la carga del servidor, ¿sí? Al recibir muchas menos solicitudes, lo que haría que el servidor tenga una escalabilidad mucho mayor, ¿sí? Número 4, ¿sí? Una interfaz uniforme, ¿sí? ¿Qué quiere decir tener una interfaz uniforme? ¿Sí? Esto es lo que generalmente separa a REST de otros estilos de arquitectura, ¿sí? Y es lo que realmente permite desacoplar la interfaz de la implementación, ¿sí? Y está descrita, esta es un poco más compleja que las otras, así que está descrita en 4 subrestricciones, ¿sí? La 4.1 sí es la identificación de recursos, ¿sí? Cada recurso debe ser únicamente identificado por la URI, ¿sí? Uniform Resource Identifier, identificador uniforme de recursos, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a tener que seguir un patrón estándar en esta identificación de recursos, ¿sí? Un poco aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una llamada, ¿sí? A veces la conocemos como URL. URL viene de location, la L, ¿no? De identifier, ¿sí? A la vez es una URI, una URL, ¿sí? URI es el término más general, ¿sí? Y en general lo que queremos hacer cuando nosotros queremos acceder a un recurso, digamos customer, ¿sí? Y queremos acceder a un recurso particular, nosotros lo hacemos a través de placeholders en la URI, ¿sí? Entonces cuando necesitamos pasarle parámetros, ¿sí? Estos placeholders son reemplazados por el valor y nuestro sistema o nuestra API, ¿sí? Va a interpretar eso como un parámetro y va a acceder a distintos lugares, ¿sí? La otra opción es usar lo que se llama query parameters, ¿sí? Que vienen en este formato que vemos acá, ¿sí? Pero esto no permite que nosotros podamos hacer un ruteo efectivo dentro de la aplicación, ¿sí? Y la aplicación no puede ser, cuando nosotros usamos el estándar, es más fácil adivinar cómo uno iría a través de la aplicación, ¿sí? Entonces cuando hablamos de que la identificación de recursos tiene que ser buena, sí estamos hablando de seguir este patrón, ¿sí? Para determinar las URIs, ¿sí? 4.2, ¿sí? Los recursos son manipulados por medio de representaciones. Esto parece complicado, pero también es muy simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el cliente no accede a ningún recurso interno del servidor, ¿sí? Sino que toda la comunicación y toda la manipulación de esos recursos
la hace a través de las representaciones que el servidor le facilita, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el cliente no accede directamente a la base de datos, ¿sí? El cliente no manda un update a la base de datos cuando quiere actualizar algo, ¿sí? Sino que recibe una representación de los datos que quiere manipular, ¿sí? Manipula esa representación y la devuelve, ¿sí? Manipulada, para que el servidor ya haga lo que necesite hacer, y el servidor se encarga de saber qué tiene que hacer en base a la comunicación que el cliente le envió, ¿sí? ¿Sí? La restricción 4.3, ¿sí? La tercera parte de esta restricción 4, ¿sí? Es mensajes autodescriptivos, ¿sí? Cada mensaje del cliente hacia el servidor debe tener suficiente información como para ser interpretado en aislamiento, ¿sí? Cada mensaje tiene que tener, por ejemplo, si estamos usando HTTP, tiene que tener un media type, ¿sí? Que diga que ese recurso que está viniendo es, por ejemplo, application JSON, ¿sí? Quiere decir que va a ser un JSON, o application XML, ¿sí? Quiere decir que es un XML, ¿sí? Si bien HTTP no es requerido, como mencionamos antes, es el protocolo que normalmente se usa, ¿sí? En este caso, los métodos de HTTP, ¿sí? Que figuran aquí en esta imagen, ¿sí? Deben seguir su significado formal, ¿sí? Cuando un get es de obtener, cuando un post, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Esta descripción que se ve acá debe ser respetada, y acá podemos ver algunos ejemplos de cómo sería la interfaz en cada una de esas operaciones. La restricción 4.4 parece media compleja, presten atención. Dice: hipermedia como el motor del estado de la aplicación. ¿Qué es eso que dice? Hipermedia como el motor del estado de la aplicación. Parece muy rebuscado, pero en realidad es algo muy simple, ¿sí? Hipermedia se refiere a que básicamente texto con hipervínculos, ¿sí? ¿Qué es hipermedia? Texto con hipervínculos. Lo típico que son las páginas web, son texto con hipervínculos, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que los hipervínculos o links estos son los que dirigen el estado de la aplicación cliente. Yo navego a través de la aplicación cliente por medio de estos links, ¿sí? Lo que hace la restricción es obligarnos a usar links para navegar, ¿sí? No usar ningún otro método, ¿sí? Como usar cuestiones de JavaScript extrañas que me permitan, o alguna cosa por el estilo, algún framework que quiera modificarnos la página a medida que nosotros vamos manipulándola, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener una URI, y cada vez que accedamos a esta URI, por más que veamos, vamos a ver la aplicación y va a estar en ese estado del momento que quiera estar, ¿sí? Estado del cliente, ¿sí? Recuerden, no de las comunicaciones, ¿sí? No confundir el estado del cliente con el de las comunicaciones. La quinta restricción, ¿sí? Quiere decir que nuestro sistema tiene que estar construido por capas, ¿sí? Esto es muy intuitivo, ¿sí? Quiere decir que el cliente solo va a interactuar con la capa más superficial del servidor, ¿sí? Es lo que nosotros en el otro video, ¿sí? Pudieron ver que es la capa de la presentación, el presenter, ¿sí? Esta capa recibe todas las solicitudes, los requests del cliente, y después debajo de esa capa puede haber arbitrariamente las capas que uno quiera. El servidor puede estar llamando a otros servidores para solicitarle algunos recursos, ¿sí? Y después procesarlos y devolverlos arriba, ¿sí? Esto nos permite una libertad total en el servidor, siempre que respetemos y mantengamos nuestra API uniforme, ¿sí? Donde nos permite incluso cambiar completamente el stack tecnológico que hay debajo del servidor, ¿sí? Siempre y cuando respete la capa de presentación y el acuerdo y el contrato que nosotros teníamos con el cliente, ¿sí? Y finalmente tener control total sobre el servidor, cambiar los algoritmos, actualizar, ¿sí? Y proveer nuevos recursos por otro lado, ¿sí? Que no altere nuestra API, ¿sí? Bueno, la sexta restricción es una restricción opcional, ¿sí? Que quiere decir que código a demanda se llama, ¿sí? El título es código a demanda. Quiere decir que el servidor puede extender la funcionalidad del cliente mediante el envío de código para que éste lo ejecute. Esto, en el mundo actual de navegadores que ejecutan JavaScript, es lo que normalmente hace cualquier framework que usemos para construir nuestro cliente, ¿sí? Nosotros nos conectamos a una URL, ¿sí?
el servidor nos envía la aplicación cliente y ese código es ejecutado en el navegador y ese código es el que se encarga de comunicarse con el servidor. A menos que se esté programando únicamente el servidor, que puede ser lo normal, donde solo vamos a abrir la API, ¿sí? Que es una API REST pura a la que cualquier aplicación podría acceder. En general, cuando uno construye un sistema, construye tanto el cliente como el servidor, y lo que puede hacer es el servidor ese va a enviar la aplicación, ¿sí? Y esa aplicación se va a ejecutar dentro del navegador cuando hablamos de aplicaciones web, ¿sí? Esta es una restricción que plantea la especificación de REST, plantea como opcional, pero hoy prácticamente es muy común que nuestro sistema haga este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, para finalizar, esto sería todo lo que describe REST, ¿sí? Hay una serie de ejemplos, ¿sí? Que no voy a poner para no alargar el video, pero que pueden encontrar el link abajo, ¿sí? Del libro, un libro muy breve que describe el protocolo, ¿sí? Donde está explicitado todo esto que acabo de comentar, y además hay varios ejemplos de APIs famosas o comunes que respetan este estilo de arquitectura, que la respetan a medias, ¿sí? Que no son del todo RESTful. Y bueno, eso sería todo y nos vemos en el próximo video. Gracias.